Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre MRP. Hoy vamos a resolver el segundo problema sobre MRP. Nos dan un enunciado para aplicar todo lo referente a planeación de requerimientos de materiales. El ejercicio dice así: una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B, una unidad de C y 2 unidades de D. B consta de 2 unidades de E y una unidad de D. C se obtiene de una unidad de B y 2 unidades de E. E se obtiene de una unidad de F. Las piezas B, C, E y F tienen tiempos de entrega de una semana. A y D tienen tiempos de entrega de 2 semanas. Suponga que se aplica la técnica lote por lote para determinar el tamaño de lote de las piezas A, B y F. Se usan los tamaños de lote de 50, 50 y 200 para las piezas C, D y E, respectivamente. Las piezas C, E y F tienen existencias iniciales de 10, 50 y 150 respectivamente. Las demás piezas tienen existencias iniciales de 0. Se programa la entrada de 10 unidades de A en la semana 2, 50 unidades de E en la semana 1 y 50 unidades de F en la semana 1. No hay más entradas programadas. Si en la semana 8 se necesitan 30 unidades de A, use la lista de materiales con codificación de nivel inferior para encontrar las expediciones de pedidos planificados necesarios para todas las piezas. En la parte derecha nosotros resumimos la información. Tomamos del problema cada una de las partes que nos daban y la resumimos en cada uno de estos cuadros. Los tiempos de entrega: dice que el tiempo de entrega para A de 2 semanas, para B, C, D, E y F tienen sus semanas respectivas. Los tamaños de lote se manejan aquí, como lo pueden ver. Las existencias iniciales para cada artículo y las entradas programadas que hay también para cada artículo en ciertas semanas que nos da el ejercicio. Ya después de haber tenido esto y ya de manera resumida, ahora sí comencemos a realizar nuestro árbol de producto, teniendo en cuenta estas condiciones que nos dan para armar nuestro producto final, que en este caso es el producto A. Empecemos. Nos vamos acá donde dice árbol de producto y vamos a comenzar a construir nuestro árbol de producto teniendo en cuenta lo que ya les había comentado. Aquí vamos a estructurar nuestro árbol. Ya tengo aquí las componentes que nos piden. Y si sabemos que nuestro producto final va a ser el artículo A, este árbol va para una unidad de A. Y esta unidad de A depende de otras unidades que tenemos acá. Comencemos. Nos dice que una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B, una unidad de C y 2 unidades de D. Dice que 3 unidades de B, una unidad de C y 2 unidades de D. Listo. Eso es lo que nos dice el enunciado. Dejamos por aquí. Una unidad de C y 2 unidades de D. La dejamos por aquí para que se nos genere mayor espacio. Luego nos dice que B consta de 2 unidades de E y una unidad de D. Dice que
B consta de 2 unidades de E y una unidad de D. 2 unidades de E y una unidad de D. Una unidad y 2 unidades. Ahí vamos bien. Luego nos dice que C se obtiene de una unidad de B y 2 unidades de E. Una de B y 2 de E. Una de B una de B y 2 de E. 2 de E. Listo, ahí, correcto. 2 unidades de E. También nos dice que E se obtiene de una unidad de F. También nos dice que E se obtiene de una unidad de F, ¿cierto? Como E depende de F, ¿cierto? Ese nos queda en un nivel inferior. Listo. Hasta ahí vamos bien. Correcto. Aparentemente, como nos dice el enunciado, así quedaría el árbol del producto. Así mirándolo por encimita, según lo que íbamos leyendo. Pero, si nos damos cuenta y analizando el ejercicio, vemos que A depende de B, C y D, ¿cierto? Este sería nuestro nivel 1 y este sería nuestro nivel 0. Pero nos dice el ejercicio, y mirando aquí la estructura, que C depende de B, ¿cierto? Y depende de E. O sea que ya B, que era lo que nos decía el ejercicio, ya no nos puede quedar en este nivel, sino en un nivel más inferior, donde se encuentra la unidad de B, que depende de C. Por eso se llama codificación de nivel inferior. O sea que este nivel, junto con sus componentes, porque B depende de estas componentes, nos bajaría al nivel inferior, donde se encuentra, en este caso, B. Entonces B se va a encontrar en este nivel, ¿cierto? Bueno, vamos ahí. Listo. Lo mismo pasa para D. ¿Por qué? Porque B depende de D. En este caso, depende de D. O sea que D ya no nos va a quedar en este nivel, sino que bajaría a un nivel inferior, donde se encuentra, en este caso, D. ¿Sí? Entonces D nos va a quedar en este nivel, junto con E, ¿cierto? Hasta ahí bien. Bueno, y también vemos que B depende de E y C también depende de E. O sea que E bajaría a un nivel mayor, inferior, un nivel menor, perdón, y nos quedaría aquí, en este mismo nivel. ¿Sí? Bueno, coloquémoslo como por aquí, para que se nos haga espacio, y nos quedaría en este nivel. Bueno, si vemos
como B depende de estas componentes, teniendo en cuenta de que A depende de B, pero hay otra componente que depende de B, que es C. Así que tomamos estas componentes como dependen, B depende de ellas, entonces automáticamente también decimos que estas componentes se anexan en aquí. ¿Por qué? Porque estas componentes son de B y estas también. Lo mismo sucede para, en este caso, E. E depende de F, ¿cierto? E depende de F, así que tomamos la componente y la colocamos aquí. Así nos quedaría nuestro árbol de producto con codificación de bajo nivel. Comencemos a darle forma un poco a nuestro árbol. Ahora colocamos los niveles. Este sería nuestro nivel 0, como ya les había dicho en videos anteriores. Copiamos, pegamos. Este que ustedes ven aquí sería el nivel 1. Nivel 1. Este nivel que ustedes ven aquí sería nuestro nivel 2. Este nivel, todo estos componentes que ustedes ven aquí sería nuestro nivel 3. Y este nivel abajo sería nuestro nivel 1, ¿cierto? Nos faltó anexarle de que se obtiene de que de una unidad de F. Aquí iría una unidad de F, una unidad de F y una unidad de F. Listo. Tenemos cuántos niveles: 1, 2, 3, 4 y 5 niveles. 5 niveles comenzando desde el nivel 0, ¿cierto? Así nos quedaría nuestro árbol de producto para este ejercicio. Siempre hay que tener en cuenta de que un árbol con codificación de bajo nivel tenemos que tener en cuenta la dependencia de las componentes. Si una componente depende de otras subcomponentes, estas tienden a bajar al segundo nivel, para que los cálculos no sean erróneos en el momento de calcular la cantidad que se requiere y poder fabricar la cantidad de unidades finales, en este caso el artículo A. Así que nos quedaría nuestro árbol de producto de esta manera y comenzamos a resolver nuestro MRP ya con toda esta información. Bueno, ya tenemos nuestro registro de la estructura de producto. Ahora vamos a tener nuestro registro de MRP con las condiciones que nos dan en el ejercicio. Veamos, ya aquí tenemos la información resumida. Entonces la idea es hacer el registro de nuestro MRP para saber qué cantidades de componentes necesitamos del artículo, en este caso el artículo A de 30 unidades, y mirar cuándo pedir esas componentes, teniendo en cuenta nuestras existencias, nuestra entrada programada, nuestro modelo de inventario que se maneja, en este caso el tamaño de los lotes y por supuesto los tiempos de entrega. Aquí tenemos un formato de MRP
donde tenemos una información, tenemos los registros como les había comentado en videos anteriores, tenemos una información resumida sobre los artículos, los periodos, en este caso semanales, y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a registrar toda la información teniendo en cuenta todo lo referente a nuestro producto. Entonces nos dice el ejercicio que en la semana 8 necesitamos 30 unidades del producto A. Eso sería mis requerimientos brutos. Entonces en la semana 8 tenemos 30 unidades de A. A partir de esta información vamos a comenzar a construir nuestro MRP, basándonos también en el árbol de producto. ¿Por qué? Porque es lo que me está pidiendo cumplir durante esta fecha. Aquí tenemos una columna donde nos resume todos los artículos. Aquí nos dan el código de bajo nivel, ya yo los agregué a todos los que necesito para que no se me haga tan extenso el video. El artículo A, que es el primero que vamos a comenzar a correr, el tiempo de entrega de A es de 2 semanas, el inventario a la mano es de 0 unidades según lo que sacamos en el resumen. No hay inventarios de seguridad, y el modelo de inventario que se maneja es lote por lote para el producto A o el artículo A. Entonces aquí en esta columna tenemos nuestros registros y nuestros periodos. Ya sabemos que nuestro requerimiento bruto está en la semana 8, entonces partimos de aquí. Miramos si hay entradas programadas para el artículo A. Miramos en el problema para ver si hay entradas programadas para el artículo A. Dice que son 10 unidades en la semana 2. 10 unidades en la semana 2. Listo, ya tengo mis entradas programadas para esta semana. Disponibilidad de periodos anteriores, me dice que el inventario es de 0 unidades. La comenzamos aquí. O sea que a partir de aquí podemos agregar 0 unidades. Entonces el inventario disponible, ¿qué hacemos con las entradas programadas? Se lo sumamos. Entonces este recibo programado que ustedes ven aquí se me convierte en un inventario, y este inventario se irá hasta que me lo consuma o donde haya requerimientos brutos, ¿cierto? En este caso me lo voy a consumir en la semana 8. Mis requerimientos netos, ¿cuáles serían? Entonces sería igual a mis requerimientos brutos menos mi inventario de periodo anterior, que en este caso sería 10. Listo, tengo mi requerimientos netos para la semana 8. Entradas de pedidos planificados, ¿cuánto voy a pedir? Como estoy manejando modelo lote por lote, entonces tengo que pedir la misma cantidad de requerimientos netos. En este caso tengo que pedir ¿cuánto? 20 unidades. Bajo a la siguiente columna y a partir de aquí, ¿cuándo tengo que pedir esas unidades? 2 semanas antes. Entonces comienzo a contar a partir de aquí 1 y 2 semanas antes. Entonces esas 20 unidades las tengo que pedir aquí para que estén disponibles en la semana 8. Listo. Estos serían mis requerimientos netos para el artículo A. Si vieron que teníamos de requerimientos brutos 30, pero como teníamos un inventario de 10,
En realidad nuestro requerimiento neto fue de 20. ¿Y cuándo pedimos esas unidades? 2 semanas antes. El código de bajo nivel que sigue es el nivel 1 según nuestro árbol de producto. Así que comenzamos con el artículo C. El artículo C tiene un tiempo de entrega de 1 semana. Me dice que hay un inventario a la mano de 10 unidades. No hay inventario de esa unidad. Y aquí la cantidad pedida es un lote de 50. ¿Qué significa un lote de 50? Que en ese lote siempre se producirán 50 unidades. Si se requieren más unidades, ¿qué tiene que hacer? Producir 50 unidades más. Pero no puede producir ni menos ni más, porque esa es la capacidad que tiene de producción, producir 50 unidades. Bueno, entonces comenzamos. Ahora aquí ya comienzan a cambiar las cosas. Como necesitamos 20 unidades del artículo A, pero si ustedes se dan cuenta, A depende de quién, de otras componentes, y como estamos trabajando con el artículo C, ¿cuántas unidades de C se requieren? Miramos nuestro árbol de producto. Se requiere una unidad de C por cada unidad de A. Entonces en la semana 6 donde estamos va a ser igual, en este caso, a las 20 unidades por una unidad que necesito del artículo C. En este caso, ¿cuántas componentes de C necesito? 20 componentes de C. Procedemos, como ya sabemos que necesitamos 20 componentes de C, miramos si tenemos entradas programadas. Miramos en el problema si hay entradas programadas para C y nos dice que es de 0 unidades. Aquí básicamente podemos colocar 0 o lo dejamos así. En este caso nos dice que hay un inventario de 10 unidades, o sea que este inventario se nos corre hasta que nos consumamos esas unidades que tenemos en inventario. En este caso, en la semana 6, como tenemos un requerimiento bruto, vamos a consumirnos esas unidades. Entonces mis requerimientos netos sería la resta de mis requerimientos brutos menos nuestro inventario que tenemos a la mano. Entonces eso nos daría ¿cuánto? Un requerimiento neto de 10 unidades. Entrada de pedidos planificados, o cuánto tenemos que pedir o cuánto tenemos que producir. Como la cantidad pedida es de 50 o el lote que se maneja es de 50, entonces tenemos que pedir ¿cuánto? 50 unidades, ¿cierto? 50 unidades. Dado el caso de que existieran más requerimientos brutos, estas 50 unidades se podrían utilizar dado el caso de que existieran necesidades brutas adicionales a la que nos piden. En este caso, como no, estas 50 unidades menos nuestros requerimientos netos, ¿cuánto nos quedaría como inventario? En este caso de 40. Entonces esta pasaría a los periodos si se necesitaran 40, hasta donde exista algún requerimiento bruto, utilizaríamos esas 40 unidades. Pero dado el caso, como no tenemos más requerimientos brutos para el artículo C, entonces esas unidades permanecerán en ese periodo, al transcurso de ese periodo. Entonces tenemos 50 unidades. El tiempo de entrega para estas 50 unidades, ¿cuándo es? Una semana antes. Así que nos ubicamos abajito y corremos una semana antes estas 50 unidades. ¿Qué significa? Que en la semana 5 debemos producir o pedir 50 unidades del componente C para que estén listos en la semana 6 y así poder satisfacer esa necesidad. Ahora nos vamos
al siguiente nivel más bajo, en este caso el nivel 2 según nuestro árbol de producto, y vamos a trabajar con nuestro artículo B, con nuestra componente B. Dice que el tiempo de entrega es de una semana, el inventario a la mano es de 0 unidades, no hay inventarios de seguridad y la cantidad pedida es lote por lote. Pero como sabemos que el artículo B depende de quién, de otras componentes, pero si nos damos cuenta, el artículo A según nuestro árbol de producto depende de B, y nuestro artículo C también depende de B, de una componente, y nuestro artículo A de 3 componentes. Así que basándonos en eso, miramos nuestro MRP y procedemos a hacer el cálculo respectivo. Entonces nos ubicamos en el artículo A y nos ubicamos en la semana 6 y decimos que 20 unidades de A por ¿cuántas unidades de B necesitamos? ¿Cuántas componentes? 3 componentes. Para el artículo A necesitamos de B, entonces damos igual y tenemos un requerimiento bruto de 60. Lo mismo pasa para nuestro artículo, en este caso nuestro artículo C. ¿Cuántas componentes? 50 componentes. Entonces sería igual a las 50 componentes por ¿cuántas necesitamos de B? 1. Y eso sería igual a 50 unidades. Entonces, como tenemos dos requerimientos brutos, en este caso de 50 y de 60, teniendo en cuenta nuestro corrido de MRP anterior, procedemos a resolverlo. Miramos si tenemos entradas programadas para B y nos dice que no hay entradas programadas, así que esto es 0. Si tenemos inventario en la mano, tampoco, sería de 0, ¿cierto? Entonces aquí sería 0, no tenemos inventario, 0, 0, 0, 0, para acá 0, y si seguimos 0, 0 como no tenemos, dejamos hasta aquí, o simplemente dejamos hasta aquí y decimos que nuestro requerimiento bruto es igual a 50, en este caso nuestro requerimiento bruto menos 0, y nos va a dar nuestro requerimiento neto, ¿cierto? Como el modelo es lote por lote, entonces producimos ¿cuántas? 50, o pedimos 50, y cuando la pedimos, como dice el ejercicio, una semana antes. Entonces sería aquí las 50 unidades. Vamos ahí. Como no queda inventario para el siguiente periodo, entonces aquí el inventario sería 0. Entonces nuestros requerimientos netos serían de 60. O decir que serían 60 menos 0. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad a pedir? 60. ¿Y cuándo la pedimos? Una semana antes. Entonces aquí ya tenemos nuestros requerimientos netos de 50 unidades en el periodo 4 y de 60 unidades en el periodo 5. ¿Por qué? Porque A y C dependen de nuestras componentes de. Bueno, ahora miramos quiénes están en el nivel inferior, en este caso en el nivel 3 de nuestro árbol de producto, para ver cuál vamos a correr. Como vemos, en el nivel 3 encontramos los artículos E y D. Aquí podemos correrlo arbitrariamente si ustedes quieren, pero lo más conveniente, como el artículo A depende de D, vamos a tomar a D como el nivel 3 primero, y después para el mismo nivel 3 tomamos después a el artículo E. Vamos a comenzar con D. Como A depende de D,
y B depende de D, miramos en nuestro MRP corrido donde cuántas componentes necesitamos de A, 20, y A depende de D, de cuántas componentes de 2, o sea serían 20 unidades de A por 2 unidades de D. En este caso, para el artículo A necesitamos 40 componentes, en este caso de D. Como depende también de B, depende de D, y por cada componente de B necesitamos una componente de D, entonces aquí sería igual a en este caso 60 por 1, ¿cierto? Necesitamos una componente. Por cada componente de esta necesitamos una componente de D. Entonces, como 660 por 1 da 60. Lo mismo para este. Serían 50 igual a 50 por 1. Eso nos daría nuestros requerimientos brutos. Aquí los vemos de 50, 60 y 40. No hay entradas programadas para el artículo D, así que sería 0. Tampoco existe inventario de periodo anterior, entonces sería 0. Entonces aquí sería 0, 0, 0 y 0. Entonces nuestros requerimientos netos, ¿cuántos serían? Igual a 50 menos, en este caso como no tenemos inventario sería 0, ¿cierto? ¿Cuánto hay que pedir? En este caso, como manejamos un lote de 50, entonces pedimos 50. ¿Y cuándo las pedimos? 2 semanas antes. O sea, las 50 unidades serían 2 semanas antes. Me quedaría en el periodo 2. Tendríamos que pedirlas. Listo. ¿Nos queda inventario? No, cierto, porque alcanzamos a cubrir nuestro requerimiento bruto con un lote de 50. Entonces, como no hay inventario, nuestro requerimiento neto para este sería 60 menos, ¿cuánto? Menos 0. Eso, perdón, igual. Daría 60 unidades. Pero como vemos que aquí el lote es de 50 y no me alcanza a cubrir nuestros requerimientos netos, entonces yo tengo que hacer otro lote de ¿cuánto? De 50. Entonces serían 2 lotes de 50 para cubrir nuestras unidades de requerimientos netos. Entonces serían, como es un lote de 50, tengo que producir 2 lotes, entonces sería 50 por 2, entonces en realidad necesitamos o producimos 100 unidades. ¿Y cuándo pedimos esas 100 unidades? 2 semanas antes, ¿cierto? Entonces me quedaría en la semana 3 para que al llegar a esta semana ya esté listo para el ensamble. Bueno, seguimos. Como tenemos un requerimiento neto de 60 y pedimos 100 unidades, nos va a quedar en inventario ¿cuánto? En este caso sería igual a estas 100 unidades que producimos o que pedimos, menos, en este caso nuestros requerimientos netos serían de 60. ¿Cuánto nos va a quedar en inventario? 40 unidades, ¿cierto? Como nosotros tenemos un requerimiento bruto de 40 y tenemos un inventario de 40, ¿qué pasa con nuestros requerimientos netos? No necesitamos, entonces sería de 0. Y como no tenemos o no necesitamos requerimientos netos, entonces no vamos a producir un lote de 50. Simplemente ya cubrimos esos requerimientos netos. Bueno, ahora corremos nuestro artículo E porque está en el nivel 3, en el mismo nivel que estaba el artículo D. Pero hay artículos que dependen de E. ¿Cuáles son? Los artículos, veamos en el árbol, los artículos B y el artículo C. O sea, por cada unidad de C necesitamos 2 componentes de E y también necesitamos 2 componentes de E para cada artículo o pieza B. Partimos de ahí
para comenzar a construir nuestro MRP con base a la información, ¿cierto? Entonces, por cada componente de C, en este caso, ¿cierto?, necesitamos dos componentes de E. Vemos aquí que nuestro requerimiento neto para C serían de 50. Entonces se encuentra en la semana 5, ¿cierto? Entonces serían las 50, en este caso por 2. Pero si nos damos cuenta, vemos que también para el artículo B en la semana 5 encontramos un requerimiento neto de 60, ¿cierto? Entonces, por cada componente de B, ¿cuántas componentes de E necesitamos? 2. Entonces serían 60 por 2. Como se encuentran en el mismo periodo donde hay que pedirlas o tienen que estar disponibles, entonces mire cómo hacemos. Como están todas dos en la misma semana, en este caso serían las 50 unidades de C. Entonces tomamos 50, la multiplicamos por las dos componentes de E que se necesitan, en este caso, más, abrimos paréntesis y decimos cuántas necesitamos para B. Entonces serían 60 por dos componentes de E. Listo. Y en realidad para ese periodo 5, perdón, faltó igual. Entonces para ese periodo 5 necesitamos cuántas componentes de 220. ¿Por qué? Porque tanto la componente C como la componente B, en este caso la vemos aquí, ¿cierto?, tienen que estar disponibles para esa fecha. Entonces en realidad yo tengo que pedir 220 unidades para que estén ahí disponibles. En este caso mis requerimientos brutos para ese periodo es de 220. Pero también vemos que hay otro requerimiento neto de B de 50. Entonces, ¿cómo la calculamos? Igual a 50 por las dos componentes de E que se necesitan. Entonces serían 100 unidades de requerimientos brutos para la semana 4 o el periodo 4. Listo. Aquí el ejercicio nos dice que hay una entrada programada de 50 unidades en la semana 1. Entonces en esta semana 1 hay 50 unidades programadas y nos dice que hay un inventario de 50, ¿cierto? Entonces mi inventario aquí sería igual a la suma de mi inventario más nuestras entradas programadas, entonces serían 50. Entonces sería un total de 100 unidades disponibles que tengo. Entonces esto se me corre, serían 100, 100 y 100. Aquí me las voy a consumir, ¿cierto? Porque ya tengo un requerimiento bruto. Entonces mi requerimiento bruto es de 100 y tengo un inventario inicial de 100, entonces mis requerimientos netos serían de 0. Entonces yo no pido nada para ese periodo porque no tengo la necesidad. Entonces, ¿cuánto va a quedar para el siguiente periodo, la siguiente semana? Un inventario de 0. Pero yo tengo un requerimiento bruto de 220. Entonces, mis requerimientos netos serían de 220 menos 0 unidades. Y eso me va a dar un total de 220. ¿Cuánto tengo que pedir? Miramos acá. Si vemos acá abajo, dice que aquí la cantidad a pedir es de 200 unidades. El lote que se maneja es de 200. Como mis requerimientos netos son mayores y con un solo lote no puedo cubrir esos requerimientos netos, entonces pido 2 lotes para poder suplir mis necesidades o requerimientos netos. Entonces va a ser igual a 200, que es el lote que maneja, por 2 lotes de 200. Entonces eso me daría ¿cuánto? 400. ¿Y cuándo lo pediría? Una semana antes, ¿cierto? Serían 400 unidades. Como tengo 400 unidades pedidas y tengo un requerimiento netos de 220, entonces me va a quedar inventario. ¿Por qué? Porque lo que produje o lo que pedí es mayor que mis requerimientos netos. Entonces va a ser igual, en este caso arriba,
sería igual a las 400, como la ven aquí, menos mis requerimientos netos serían de 220. Entonces me ha quedado un inventario de 180. Como ya no tengo más requerimientos brutos, entonces sería 180, 180, 180, 180, 180 y 180, hasta que me consiga algún requerimiento bruto y me consuma esas unidades, o si alcanzo a cubrir gran parte de esos requerimientos brutos. Listo. Y ahí quedaría para nuestro artículo E, ¿cierto? Serían 400 unidades en la semana 4. Entonces, pero seguimos para el siguiente nivel, el nivel 4, para el artículo F. Y F depende de quién, de el artículo E, ¿cierto? Y miramos cuántas unidades se necesitan por cada unidad de E. Entonces sería, ¿cuánto? F. Así que sería una unidad. Como necesitamos 400 para este periodo, entonces serían 400 unidades por 1, ¿cierto? Entonces eso me daría ¿cuánto? 400. Listo, perdón, sería igual a 400. Listo, miro si tengo recibidos programados. Me dice que tengo uno de 50 unidades en la semana 1, 50 unidades en la semana 1, y me dice que tengo un inventario de 150, inventario anterior de 150. Entonces mi inventario se convierte en ¿cuánto? Igual a los 150 más nuestro entradas programadas. Entonces serían de 200 unidades. Esas 200 unidades miro dónde me las puedo consumir o dónde se encuentran los requerimientos brutos. Listo. Tengo un requerimiento bruto de 400 y un inventario de 200, entonces mis requerimientos netos serían de 400 menos 200 unidades en inventario serían de 200, ¿cierto? Como el modelo de inventario es lote por lote, ¿cuántas unidades tengo que pedir? 200 unidades. ¿Y cuándo las tengo que pedir? Una semana antes, como la ven aquí. 200 unidades del periodo, en el periodo 3, para que en el periodo 4 ya estén listas esas componentes para producir cada uno de los artículos. Así terminamos nuestro ejercicio. Cómo correr nuestro MRP teniendo en cuenta nuestro árbol de producto, que es muy importante si se dieron cuenta. Y vemos que cada uno de los artículos se necesitan cierta cantidad de componentes teniendo en cuenta las políticas de la empresa. Si dependieran de otras componentes más abajo, entonces se seguiría con el mismo procedimiento. Pero como solo manejamos hasta el artículo F, entonces el ejercicio quedaría así. Los invito, es un video muy largo, pero los invito a que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos. Poco a poco iremos mejorando y lograr hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles para que ustedes practiquen. Muchísimas gracias. Velocidad antes, entrega recopilada por